Buenas tardes, distinguidos estudiantes. Es un gusto para mí estar acá con ustedes una nueva semana, esperando que esta semana ustedes pues hayan tenido la mejor semana. Y por supuesto que continuamos en nuestro programa de estudio. Y el día de hoy, pues estamos ya en la semana número 3. Así que yo espero de que usted ya esté repasando su material. Ya llevamos 2 semanas, ya hemos visto 2 convenios. Y este curso de legislación ambiental internacional, pues vamos a estar manejando siempre esos convenios de carácter ambiental a nivel internacional, y por supuesto también vamos a ir conociendo cuál es la normativa legal que hay en Guatemala relacionado con estos convenios. Yo espero de que usted dedique un momentito a su estudio, a su lectura. Este curso, pues básicamente tenemos que tener un poco de lectura, ir comparando un poquito con la legislación nacional. De hecho, pues yo ahí le he dejado unos artículos para que usted los vaya revisando en su Constitución y así como en la ley de áreas protegidas. El día de hoy, pues usted va a revisar ahí su guía programática y seguramente pues ya verificó cuál es el convenio que nos toca conocer la presente semana. De todas formas, yo acá se los voy a presentar. Así que vamos, solo permítame un momentito, voy a proyectar acá mi diapositiva. Siempre, si usted gusta, pues puede tener ahí a mano su cuaderno, su lapicero para ir haciendo algunas anotaciones, y si tiene algunas preguntas, pues de igual manera me las puede hacer llegar a través del correo institucional, que con mucho gusto pues yo estaré ahí respondiendo algunas dudas que vayan surgiendo. De igual manera, pues los estudiantes que me han requerido las presentaciones, yo con mucho gusto se los he enviado. Me han estado preguntando si hay alguna tarea, pues lo único que tenemos que hacer es tener nuestro tiempo de lectura, y siempre, si usted puede, pues descargue su convenio y lo usted allí a mano. Entonces, estamos en la semana número 3. El tema del día de hoy es convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Pues las semanas anteriores ya vimos relacionado a flora y fauna, y del comercio internacional también de flora y fauna de especies amenazadas. El día de hoy, pues nos toca ver este convenio de los humedales. La información más detallada, pues yo aquí le dejo la página de la convención. Usted puede ingresar a ramsar.org/ES en español. Ahí tiene usted información relacionada con la presente convención. Y pues esta convención relativa a los humedales, pues también se le conoce como la Convención de Ramsar. Y toma el nombre de Ramsar derivado de que
se hizo esa reunión se llevó a cabo en esta ciudad de Irán, en el país de Irán, y se llevó a cabo el 2 de febrero del año de 1971. De esa cuenta que se ha declarado el día 2 de febrero de cada año como el Día Internacional de los Humedales. Entonces, hace poquito, hace unos cuantos días, pues se conmemoró un aniversario más de esta convención y en algunos países pues se llevan a cabo actividades. Aquí en Guatemala, pues el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales siempre realizan ciertos actos en conmemoración a esta convención. Vamos a entrar de lleno acá a la presente convención. La misión de la convención es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional como una contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Esta misión fue adoptada por las partes en el año de 1999 y fue revisada en el año 2002. De hecho, en el convenio de la convención, pues ahí aún no encontramos la misión, porque este convenio es del año de 1971, pero hasta en el año de 1999, pues ya se define la misión y nuevamente pues fue revisada en el año 2002. Entonces, se nos menciona acá que es la conservación y uso racional de los humedales. Entonces, conviene responder qué son humedales. Según el artículo número 1 de la Convención, se declara que son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en el artículo número 1 de la presente convención. Entonces, ahí básicamente nos define que se refiere a los humedales y también se menciona que pueden ser naturales o pueden ser artificiales, pueden ser estancadas o corrientes, pueden ser dulces o saladas. Así también como la presente convención se refiere a las aves acuáticas como hábitat de estas especies, entonces también vamos a definir que las aves acuáticas son aquellas que ecológicamente dependen de las zonas húmedas. Dentro de las especies de aves acuáticas, como estamos hablando de las aves acuáticas, yo le tengo un listado acá, un listado pequeño, como ejemplo de estas aves acuáticas. Tenemos acá el pelícano blanco americano, la grulla común, pingüino emperador, flamenco común, gaviota argentea, pato mandarín, cisne negro, somormujo blanco, lavanco, cormorán grande y García Huevera. Entonces, este es un pequeño listado de estas aves que se desarrollan en estas áreas. Como el tema principal es humedales, pues básicamente nos estamos refiriendo a esas extensiones de agua y que también sirven para la
supervivencia de estas especies de aves. Y en la actualidad, pues no solamente para las aves, sino que también hay otros beneficios que encontramos a través de los humedales. La Convención sobre los Humedales fue aprobado el 2 de febrero del año de 1971 y entró en vigor en el año de 1975. Y a enero del año 2016, 169 estados miembros. Acá la importancia o el factor estrella de esta convención es haber desarrollado una lista de humedales de importancia a nivel internacional. Cada uno de los países pues están obligados a través de la convención a determinar qué lugares son considerados como humedales dentro de sus territorios. Y también encontramos que esta convención, este tratado internacional, ha sido depositaria la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada UNESCO. Ella es la depositaria de la presente convención. Pero la Convención de Ramsar no forma parte del sistema de convenios y acuerdos sobre medio ambiente de las Naciones Unidas y la UNESCO. La convención depende únicamente de la conferencia de las partes contratantes y su administración corriente ha sido confiada a una secretaría, bajo la autoridad de un comité permanente elegido por la COP. La Secretaría de Ramsar está alojada en virtud de un contrato en la sede de la UICN. Esta es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Gland, Suiza. Aquí pues ya se nos está indicando que también hay otra institución que pertenece a Naciones Unidas, la UNESCO, que está interesada también en poder desarrollar en materia ambiental toda aquella cooperación a favor de los países, de tal manera que cada uno de los países pueda tener un buen manejo de sus humedales. Encontramos nosotros que el factor principal de los humedales es el agua. Y vemos nosotros que en el artículo 1.1 se nos indica que los humedales son extensiones de marítimas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural, permanente o temporal, sean estas estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina. Entonces, acá se nos está indicando también en el artículo 2.1 que también podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda y de las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los 6 metros, a marea baja, rodeada por humedales, especialmente cuando estas zonas, islas o extensiones de agua son importantes para el hábitat de las aves acuáticas. Según el artículo número 1, pues nos indica que son esas extensiones de agua que se encuentran en determinados lugares, por ejemplo, pantanos, dice, turberas, y sean estas naturales o artificiales. Pero el artículo número 2 también nos indica que pueden ser las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda. No solamente donde está el agua,
sino que también dice las orillas también se van a considerar como humedales. Entonces, se complementa el artículo 1.1 de la Convención con el artículo 2.1 de la misma Convención. Ahí en ese artículo 2.1, pues igual está ampliando porque dice que los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisas y deben ser incluidos y que comprenderán esas zonas adyacentes. Entonces, el factor principal de los humedales definitivamente pues es el agua. Y vamos a ver 5 tipos de humedales. Dentro de esos tipos de humedales encontramos humedales marinos y se refiere a humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas, praderas de pastos marinos y arrecifes de coral. Humedales de tipo estuarinos, incluidos deltas, marismas de marea baja, marea y bajos intermareales de lodo y manglares. Los humedales de tipo lacustre, pues son humedales asociados con los lagos ribereños, humedales adyacentes a ríos y arroyos. Y los humedales palustres, es decir, pantanosos, marismas, pantanos y ciénagas. Entonces, aquí podemos incluir que los humedales, pues, se refiere a lagos, se refiere a los ríos, a los arroyos, se refiere a los pantanos. Todos esos lugares donde se encuentra este vital líquido denominado agua. La importancia de los humedales, pues, radica en que hay una diversidad de vida que ahí se está gestando y además se está desarrollando. Sabemos nosotros que el agua, pues, es un vital líquido que a todos nos beneficia, a todos nos sirve para nuestra supervivencia. Entonces, dada la importancia de este recurso, pues se hace necesario que podamos tener el cuidado de nuestros humedales. Es un poco preocupante que también, pues, a consecuencia del cambio climático que se sufre a nivel internacional, que el agua, pues, es un recurso que se está agotando. Y se considera que este recurso, pues, se agota quizás 3 veces más que los árboles. Entonces, es alarmante que este recurso se está acabando. Y de ahí, pues, la importancia que tiene que cada uno de nosotros igual debemos de proteger nuestros recursos. Sabemos nosotros que el agua, pues, es vital, no solamente para los humanos, sino que también para los animales, pero especialmente para aquellas especies que se desarrollan allí dentro de estas áreas. De ahí el cuidado y la protección que le da esta convención. Cuando hablamos de los humedales, pues nos referimos a humedales naturales. Esos que surgen de la naturaleza, que se van formando, que gracias a la naturaleza, pues son esos lugares donde tenemos grandes cantidades de agua. Pero también se mencionan los humedales artificiales. Y dentro de estos humedales artificiales, pues, se pueden mencionar los estanques, donde se producen peces, se producen camarones. Y los estanques de las granjas,
que se sirven como abrevaderos de los animales. Ahí esas cantidades de agua que se tienen disponibles para que los animales puedan vivir. También las piletas y los canales. Estos son considerados humedales artificiales. Regularmente aquí en Guatemala, pues en unas regiones se han usado estos canales para el transporte del agua de los ríos, para ciertos lugares, para regar los árboles, para la cosecha, pero también sirven a la población donde pasan esos canales porque les proveen de agua y también le pueden dar el uso incluso para su aseo personal. Entonces, vemos nosotros que estos humedales tienen una gran importancia por la biodiversidad que se genera en cada uno de ellos y pueden generarse la subsistencia especialmente de las aves que están en ese lugar, y no solamente de las aves, sino que también de toda aquella fauna que habita en esas regiones. Hay 42 tipos de humedales, pero se pueden agrupar en 3 categorías: humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales artificiales. Aquí ya estamos clasificando a través de categorías los humedales que podemos tener aquí en nuestra región, ¿verdad? Gracias a aquí en Guatemala que hay una gran diversidad de humedales. Aquí en Guatemala, pues al año 2021, pues se considera que hay 192 humedales aquí en Guatemala. Ahora, en esta convención, pues Guatemala originalmente fueron 5 humedales los que inscribió y posteriormente, pues ha habido un proceso para poder inscribir otros lugares de importancia para el desarrollo de las especies que hay en esos lugares. Entonces, podemos nosotros tener presente que la convención inicialmente, originalmente, pues, estaba tomando en cuenta a las aves acuáticas, pero con el desarrollo del tiempo, pues estos humedales no solamente son para el desarrollo de las aves, sino que también de mayor cantidad de animales, y tomando en cuenta también que el ser humano puede aprovecharse mayormente de estos beneficios. La convención sobre los humedales, pues definitivamente ha sido de gran importancia y pues refleja el énfasis puesto inicial en la conservación y el uso racional. Sin embargo, con los años, ya lo he mencionado, que se ha ampliado su alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus aspectos. En la actualidad, los humedales se reconocen como ecosistemas que son extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad, así como para el desarrollo sostenible, cubriendo así el alcance completo del texto de la convención. Entonces, ya lo mencioné, no solamente para las especies. Me causaba una curiosidad ahí, que por qué se menciona hasta 6 metros. Y pues encontré que hay
hay una especie, hay un pato marino que a la altura de 6 metros, pues él está buscando su alimento. Entonces, por eso es que se le ha dado mayor énfasis e importancia a, a esa cantidad de metros, ya que esta especie de pato, pues ahí es donde busca su alimentación. Eh, es, los patos se sumergen a esa altura en busca de alimento, pero el tratado prevé también la inclusión dentro de los límites de los humedales protegidos de agua de una profundidad superior a 6 metros. Entonces, me causaba esa curiosidad de por qué se mencionaba una cantidad de metros y podemos encontrar que es para beneficiar a esta especie de patos, donde ellos pueden sumergirse, ellos van y buscan su alimento. Sin embargo, también se considera más allá de 6 metros, porque ahí también hay gran cantidad de especies que se están desarrollando. La importancia de los humedales es porque son una fuente de biodiversidad biológica. Entonces, hay sustento de altas concentraciones de especies. Ahí encontramos aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados. Entonces, ahí está la importancia porque no solamente en la actualidad, no solamente para las aves, sino que también encontramos ahí otras especies. Por ejemplo, los reptiles, ¿verdad? Que están ahí en el agua y no digamos los peces, pues que ese es su hábitat, ¿verdad? Pero también se nos habla de los mamíferos, aquellas especies que están fuera del agua, pero utilizan el agua para su supervivencia. También los humedales son importantes porque se consideran depósitos de material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, es una especie común de los humedales y es el principal alimento de más de la mitad de la humanidad. Entonces, se considera que dentro de sus funciones vitales de los humedales encontramos que es almacenamiento de agua. También sirve como protección contra las tormentas. Hay mitigación contra las crecidas y un amortiguamiento de las sequías. Entonces, como recordemos que los humedales no solamente son los ríos y los lagos y esas cuencas, sino también esos lugares donde, esas extensiones de terreno donde se encuentran muchas veces agua estancada. Entonces ahí vemos nosotros que se considera como el almacenamiento del agua donde las especies pueden ir a tomar este vital líquido. Y contra las tormentas también, ¿verdad? Porque están reuniendo el agua ahí, mitigan las crecidas de los ríos. Últimamente, pues nosotros, el año pasado creo yo, que vimos estos efectos de la naturaleza, esas tormentas tan fuertes, y yo considero que algunas fueron tan fuertes que se llevaron ciertas cantidades de terrenos y nosotros pues, pudimos ver en las noticias que ahí iba de todo tipo de cosas. Lo más lamentable es que en algunas ocasiones pues se perdieron vidas humanas. Esto es lamentable, pero son cuestiones de la naturaleza y que quizás nosotros muchas veces también hemos sido lo que estamos provocando que estos embistes de la naturaleza nos ocasionen mayores daños. Tomemos en cuenta también que ha habido mucha
deforestación, ¿verdad? Entonces, esas zonas de amortiguamiento a través de los árboles se han perdido, se han disminuido y pues eso nos han causado mucho daño. Pero vemos que para los humedales se convierten para mitigar esas crecidas y amortiguamiento de las sequías. Quiere decir, cuando hay gran cantidad de tiempo que no hay lluvia, entonces se hace necesario que ahí pueda existir esos recursos, esos, esos depósitos de agua para la supervivencia de las especies, tanto de los animales y de las personas. También indiqué que los humedales se convierten en una fuente de medios de vida sostenible. 1.000 millones de personas en el mundo pues se benefician a través de los humedales. Entonces, también vemos esa importancia que tienen los humedales porque son esenciales también, no solamente para la salud, sino que también para la prosperidad de las personas. Recordemos que los humedales pues, nos aportan agua dulce y que garantizan el suministro de alimentos, mantienen la biodiversidad y nos protegen de inundaciones y almacenan dióxido de carbono. También son una fuente importante de empleo en el mundo, por lo que son ideales para mostrar ejemplos de vida sostenible. Casi 1.000 millones de familias en Asia, África y en las Américas dependen del cultivo y la transformación del arroz como su principal medio de vida. Y más de 660 millones de personas dependen de la pesca o de la acuicultura para su sustento. La mayoría de los peces de importancia comercial se reproducen o desovan en humedales costeros y el 40% de todo el pescado que se consume proviene de la acuicultura. Entonces, no solamente como medio de vida para las especies animales, sino que una fuente de sustento de vida para las personas. 600 millones de personas viven de la pesca. También vamos a mencionar, le voy a mencionar algunos casos de fuente de vida. Por ejemplo, el proyecto Tamar de las tortugas marinas. Tamar es una organización que protege a 5 especies de tortugas marinas que están en peligro en el Brasil. Con el apoyo de Petrobras, el principal patrocinador, Tamar se ha convertido en un modelo para programas de conservación en todo el mundo. Este proyecto empezó en el año de 1980, contratando a pescadores locales para patrullar las playas donde anidan las tortugas marinas durante la época de desove en sus zonas de pesca habituales. Esto frenó la captura de tortugas y huevos. Así también vemos que se ha creado una red de 23 centros ubicados en zonas importantes para la alimentación, el desove y el crecimiento de las tortugas marinas. Cuenta con la participación directa de 1.300 personas, de las cuales el 85% vive en la zona. Esto incluye a 400 pescadores que trabajan en distintas actividades sobre el terreno. Da trabajo a personas de 25 pueblos pesqueros que trabajan en los centros de visitantes, en tiendas o como guías. Dirigen actividades de educación para la conservación o elaboran ropa de tamar para su venta. Estos son casos de fuente de vida que nos demuestran que los humedales también son de importancia económica para las personas porque les da también trabajo. Y
participan muchas comunidades en el cuidado de las especies que se desarrollan en los humedales. Esto es en Brasil. También acá le voy a mencionar otro en el caso de Senegal, restauración de manglares para lograr medios de vida sostenible. En el Senegal aún quedan unas 185,000 hectáreas de estuarios con manglares en las regiones de Casamance, Siné, Saloum, pero se han perdido 45,000 hectáreas desde los años 1970. Los manglares en buen estado funcionan como sistemas eficaces de filtración del agua salada, protegen el litoral de las tormentas y son zonas de cría para los peces. El mayor proyecto de reforestación de manglares del mundo se está llevando a cabo allí, gracias a Danone y son fundaciones, ¿verdad? Fondo de Carbono de Livelihoods, que están trabajando con la ONG senegalesa, y en el marco de este proyecto dice que se han replantado 79 millones de manglares en más de 10,000 hectáreas. Se promueve también la restauración de los arrozales y se producirán hasta 18,000 toneladas más de pescado anuales, así como marisco. Entonces esto se convierte, si protegemos nuestros recursos, si nos interesamos en nuestros recursos, pues ellos mismos también les vamos a sacar un buen provecho. Pero si los destruimos, no vamos a tener ningún beneficio, tanto de vida como también de desarrollo económico para las personas que viven en esta área. Se plantan árboles que almacenarán 500,000 toneladas de CO2 durante 20 años. Esta es otro beneficio porque, pues, actualmente los vemos nosotros que la deforestación, pues, está acabando con nuestros bosques y que son fuente de oxígeno para nosotros. Y si nosotros nos interesamos en estos proyectos, pues vamos a beneficiarnos no solo a nivel local, sino que a la humanidad entera. Y en estos dos casos que le he mencionado yo acá, es para demostrarle cómo el cuidado de estos recursos se convierten en una fuente de vida y cómo también se pueden obtener ingresos, pero vemos nosotros que eso tiene que ser un desarrollo sostenible. Si nosotros cuidamos la naturaleza, pues la naturaleza es muy bondadosa con nosotros y nos va a devolver no solo vida, sino que también nos va a permitir que nuestro nivel de vida, pues de igual manera pueda mejorar, pueda crecer a cada uno de nosotros. Aquí, pues, quiero mencionar algunos atributos especiales con relación al elemento agua. Entonces, pues los mayas hacían ciertos ritos. Ellos creían que el agua pues, era un dios y que mientras el dios del agua pues estuviera contento, estuviera alegre, iba a enviar la lluvia para que crecieran las plantas, para que hubiera alimento, no solamente para las personas, sino que también para los animales. Entonces, vemos nosotros que aquí el agua pues también en algún momento se constituye como hasta en un elemento de tipo espiritual, ¿verdad? Entonces, vemos que las creencias religiosas y cosmológicas le han dado pues valores espirituales a este recurso llamado agua, y pues también se constituye en una fuente de inspiración estética y artística.
pues sirven, estos lugares sirven de refugio de vida silvestre y pues es una base de tradiciones sociales, económicas y culturales. Acá pues también mencionó acá un grupo, acá en Guatemala, pues los garífunas, eh, es, ellos también pues realizan actividades especiales celebrando este elemento, el agua. Y los aztecas de igual manera, pues ahí con nuestros vecinos, nuestros hermanos de la República de México, pues también ellos le atribuyen ciertos valores espirituales a este elemento. Pero esto ya es como atributos especiales, ¿verdad? Vamos a continuar acá, siempre mencionando la presente convención. Pues no es muy grande esta convención, tiene 12 artículos y vamos a ir desarrollándolos acá. El artículo número 2 de esta convención, acá vemos que hay obligaciones de los estados parte. El artículo 2.1 indica que cada parte contratante deberá designar los humedales adecuados de su territorio, que se incluirán en la lista de zonas húmedas de importancia internacional, llamadas a partir de la convención la lista, y de la que se ocupa la oficina creada en virtud del artículo número 8. Vemos acá que es necesario, hay obligación de poder designarlos. En el artículo 2.4, cada parte contratará, señalará por lo menos, acá en esta convención, se nos está indicando que cada uno de los estados que formen parte de esta convención iban a señalar por lo menos un humedal que podía inscribirse en la lista en el momento de firmar la convención o de depositar su instrumento de ratificación de conformidad con el artículo número 9. Entonces, el artículo número 9.2, ahí nos dice que todo miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de una de sus instituciones especializadas o de las que se adhieran a esta convención, pues lo iban a firmar, lo iban a ratificar y se iban a comprometer a inscribir por lo menos un sitio. Y tenía que promoverse su conservación. Entonces, según el artículo 2.1, pues ahí ya lo mencioné yo, estuvimos hablando al inicio, que no solamente son esas regiones, sino que también las zonas adyacentes, también se iba a promover su conservación. Y veamos otra obligación, el uso racional. En el artículo número 3, las partes contratantes deberán elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezca la conservación de las zonas húmedas inscritas en la lista y siempre que ello sea posible, la explotación racional de los humedales de su territorio. Y en el numeral 2, cada parte tomará las medidas para ser informada lo antes posible de las modificaciones, de las condiciones ecológicas de las zonas húmedas situadas en su territorio e inscritas en la lista. Entonces, un uso racional de los recursos. Esto equivale a ese uso sostenible, a ese cuidado que se debe de tener de estos lugares destinados como humedales. Entonces, de conformidad con la convención, las partes tienen el deber general de incluir las cuestiones relativas
a la conservación de los humedales en su planificación nacional. Tiene que existir una planificación a nivel internacional y nacional específicamente, ¿verdad? Y el manejo de los recursos hídricos, la planificación de ese desarrollo. Cada uno de los estados pues se comprometen a elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca en lo posible el uso racional de los humedales. La conferencia de las partes contratantes ha aprobado lineamientos sobre cómo lograr el uso racional, que ha sido interpretado en el sentido que es sinónimo de uso sostenible. Y cuando hablamos del uso sostenible de un ecosistema, pues se refiere al uso que los humanos hacemos de un ecosistema, de forma que éste produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales y también que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Entonces, el uso que cada uno de nosotros le hagamos, pues definitivamente no solamente es pensar en lo que actualmente tenemos, sino que podamos nosotros mantener ese potencial que tienen nuestros territorios, nuestros humedales, siempre que las generaciones futuras lo puedan utilizar. Entonces, ese siempre ha sido la preocupación de los estados, que lo que tenemos actualmente lo podamos potencializar hacia el futuro y que no se vayan a desaparecer nuestros recursos. Ese ha sido el objetivo a nivel internacional. Veamos otra obligación, según el artículo número 4. Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas, creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la lista, y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado. Entonces, acá una obligación es fomentar esas zonas húmedas, creando esas reservas naturales. Y se indica que no importa si no están inscritos en la lista donde cada estado está obligado. Esto no importa si no está inscrito en la lista a nivel internacional, pero deben de procurar ese manejo y ese cuidado. Y el artículo 4.5, las partes contratantes favorecerán la formación de personal competente para el estudio, la gestión y el cuidado de las zonas húmedas. Entonces acá, básicamente, pues estamos hablando de esa capacitación de todo el personal que está ya laborando en esas instituciones, que aquí en Guatemala existen esas instituciones también especializadas en el manejo y el cuidado de los humedales. Se promoverá, dice, que haya personal competente, que haya personal capacitado, que se capacite en esa materia y que también se conviertan en esos agentes multiplicadores, porque es necesario que todas las personas, las comunidades o las regiones donde están, pues pueda haber información actualizada, información que pueda concientizar a las personas de que estas áreas son importantísimas, no solamente por los recursos que ahí se generan, sino porque son un medio de vida para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en relación a esto si no estamos directamente, pues, formando parte de ese personal? Nosotros como personas podemos hacer nuestra parte. Y ahí en la página de
en la página de YouTube de MAR, usted puede, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues ahí este año, en conmemoración al aniversario más de esta convención, pues este ministerio pues subió un video y se recopila el testimonio de las personas que están ahí, y me llama mucho la atención que una de las personas que viven en esa área dice: por favor, cuando usted visite estos lugares, seguramente usted quiere pasar un buen momento, usted compra comida, usted compra agua y pues la lleva a esos lugares. Pero cuando usted consuma esos alimentos, la basura que se genere, si usted debe llevar una bolsita o algo así adicional, pero que esa basura que resulta después de ingerir los alimentos, pues que no se quede en esos lugares. Tal vez dirá, pues aquí no hay donde depositar la basura. Pues entonces hagamos nuestra parte al momento de visitar esos lugares. No contaminemos esos lugares. Por lo menos recojamos nuestra basura y saquémosla al lugar donde haya para poder depositarla, en virtud que si la depositamos en los lugares adecuados, pues esto va a ser llevado a un lugar donde pues ya le van a dar un tratamiento especial, pero no se va a contaminar estas áreas. Entonces, en todo lugar, yo considero que nosotros podemos aportar, cada uno de nosotros, no contaminar esos lugares, por lo menos con la basura que a veces uno mismo, a través de los alimentos que uno adquiere y que lleva para ser ingeridos en esos lugares, porque es bonito, ¿verdad?, ir a esos lugares y quizás usted pues se siente en esa libertad, en esa comodidad de estar ahí. Pues claro, eso es bueno y es agradable, pero tengamos en mente que si nosotros no lo hacemos, seguramente otra persona igual no va a tomar esa iniciativa, entonces ya se va a convertir en un problema para estas áreas. Y pues eso es lo que nosotros no queremos, que se estén contaminando estas áreas, específicamente con la basura. También me alegraba bastante de escuchar la noticia que se ha creado una mancomunidad para la protección de la cuenca del río Motagua. Y también el Ministerio de Ambiente pues ha hecho una campaña donde dice: cada uno de nosotros hace tu parte. ¿Y qué se refiere? Pues que no tiremos la basura en todo lugar. Cuando tengamos la oportunidad nosotros de poder viajar o de salir, ir a otros lugares, pues no vamos a contaminar. No necesariamente en las áreas de los humedales, en cualquier lugar nosotros podemos hacer nuestra parte, podemos nosotros ayudar a nuestro planeta. Esa es la idea central, ¿verdad? Entonces, es importante que cada uno de los estados pues se han comprometido a que haya ese personal, dice, para el estudio y la gestión y el cuidado de estas zonas húmedas. Vamos a ver otra obligación, la, la, la obligación de la cooperación internacional, según el artículo número 5. Las partes contratantes se consultarán sobre el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente convención, en el caso especialmente de una zona húmeda que se extienda por los territorios de más de una parte contratante, o cuando una cuenca hidrológica sea compartida por varias partes contratantes. Al mismo tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente sus políticas y reglamentos actuales y futuros relativos a la conservación de los humedales, de su flora y de su fauna. Entonces, acá la convención está previendo que debe haber esa cooperación internacional máxime
cuando se están compartiendo estos lugares, ¿verdad? Entonces, esos humedales transfronterizos, ¿verdad? Y sistemas hídricos compartidos tienen que los estados buscar ese apoyo de tal manera que en uno o en otro país, pues a ese recurso se le pueda dar un buen trato, ¿verdad? El mejor que pueda haber y, y así, pues, poder eh, compartir la información y poder apoyarse técnicamente, científicamente también. Entonces, aquí las partes pues deben hacer sus consultas entre sí para la aplicación de esta convención. Y creo que es especial y es lo mejor que pueda existir esa coordinación y la cooperación internacional. Vamos a la quinta obligación. Sus disposiciones constituyen un tratado solemne y en ese sentido pues tienen carácter obligatorio con arreglo al derecho internacional. Ya vimos nosotros desde la primera clase pues que hay un derecho internacional aplicable a los convenios y ahí se nos indica pues que cada uno de los estados pues se están obligando y tienen esa responsabilidad. ¿Qué pasa con el incumplimiento de los compromisos? Pues dice que se puede afectar la eficacia de este tratado. Por ejemplo, de los esfuerzos para recaudar fondos para la conservación de los humedales. Acá pues se habla de un tema económico, ¿verdad? Y claro, es importante también esa inversión que pueda haber a nivel internacional para el apoyo de aquellos países que necesiten con mayor urgencia atender los humedales que puedan estar en peligro de extinción. Entonces, pero si hay incumplimiento en este acuerdo, en este tratado internacional, pues dice que puede ser un poquito más complicado el poder obtener esos recursos a nivel internacional. Ok, vámonos al artículo número 6. Cuando sea necesario, las partes contratantes organizarán conferencias sobre la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas. Entonces, la conferencia de las partes contratantes, por sus siglas en SCOP, y es el órgano rector de la convención. Los representantes de los gobiernos de las partes contratantes se reúnen cada 3 años para recibir informes nacionales sobre el trienio anterior, aprobar acuerdos sobre el programa y presupuesto para los 3 años. Entonces, acá se nos menciona de este órgano rector de la convención. Es la máxima autoridad, podemos decir acá, que es la conferencia, o sea, la reunión de los estados partes. Y se van a reunir cada 3 años, pues, y van igual a ver sus programas, van a ver el tema de su presupuesto y van a conocer esos informes. Cada uno de los estados pues está obligado a poder informar a las demás partes. Y estas, según el numeral 2 del artículo 6, dice que estas conferencias tendrán un carácter consultivo y se van a reunir para discutir sobre la aplicación de la convención, para discutir sobre los añadidos o modificaciones que se aporten a la lista. Esta es la mayor importancia que yo considero de estas conferencias porque se pueden agregar otros humedales que puedan ir resultando a nivel local, que cada uno de los países está obligado a informar. Y aquí pues yo le menciono cuál es la conferencia más reciente. Fue en el año de 2018, en la ciudad de Dubái, allá en los Emiratos Árabes Unidos. Fue la conferencia más reciente. Creo que el tema de pandemia también
ha, ha limitado la programación para el año 2021, aunque consideramos que esto pues ya va a ir pasando, ya va a ir concluyendo. Sin embargo, pues igual cada uno de nosotros pues debe de cuidarse mucho, ¿verdad? Entonces, en el año 2018 fue la conferencia más antigua y la anterior, y pues correspondería este año. La conferencia de las partes confirmó la propuesta de la mesa de la conferencia de que, ya que no se había recibido ningún ofrecimiento oficial de acoger la COP14, se debía fijar un plazo límite para recibir ofrecimientos a más tardar un mes antes de la 57ª reunión del comité permanente. Si no se hubiera recibido ofrecimiento alguno hasta ese momento, la COP14 se llevaría a cabo en Suiza, país en el que se encontraba la sede de la Secretaría de Conformidad con el reglamento. Pues aquí es donde yo le mencionaba que por motivos de pandemia, ¿verdad? Entonces, esta conferencia pues ya no tuvo allí, ya no hubieron países interesados, no hubo ningún ofrecimiento oficial, dice, para realizarse, pero si no hay ningún país interesado, pues se debe llevar a cabo en la Secretaría en la sede de la Secretaría de esta convención. También vamos a hablar de algunos órganos de la convención. La conferencia de las partes contratantes, la COP, pues se reúne cada 3 años. También hay un comité permanente que se reúne una vez al año. También encontramos como órgano de esta convención el grupo de examen científico y técnico y la Secretaría de la Ramsar, que es el órgano, ¿verdad?, que coordina todo lo relacionado con las conferencias, y definitivamente pues tiene que haber un secretario general. Y actualmente pues tenemos a Marta Rojas Urrego como secretaria general de la Convención de los Humedales. Acá le mencionaba la celebración internacional. Se considera el día 2 de febrero como el Día Mundial de los Humedales. ¿Por qué es el día 2 de febrero? Porque es en la fecha en que se firmó en 1971 el convenio sobre los humedales a orillas del Mar Caspio en la ciudad iraní de Ramsar. Esta convención de humedales pues también se conoce como el convenio de Ramsar. Definitivamente pues estas convenciones, estos convenios toman mayor importancia por el lugar donde se llevan a cabo, donde se firman, donde se reúnen. Entonces, a esta convención pues también se le ha denominado como la convención de Ramsar, ¿verdad? Entonces, se considera que la importancia que le han dado estos países allá por el Oriente Medio, pues también es importante. Son lugares donde también hemos encontrado, hay noticias que pues el recurso del agua pues también es escaso, y ahí la importancia que le da cada uno de estos países donde se lleva a cabo. Vamos a continuar. Guatemala. Bueno, vamos a ver. Guatemala actualmente cuenta con 7 sitios Ramsar inscritos en la lista, ¿verdad? Y vamos a mencionar Parque Nacional Laguna del Tigre, allá en Petén, ¿verdad? Allá en frontera con México está el Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual forma parte de la biosfera maya. La de mayor tamaño en Guatemala
es considerado el segundo humedal en importancia a nivel latinoamericano. Es asimismo una de las principales zonas de recarga hídrica en Guatemala. Veamos qué importante es este humedal de la Laguna del Tigre. También les mencioné yo ahí en una clase anterior, pues que se está promoviendo mantener mayor presencia policial para evitar la depredación de los recursos que ahí hayan, ¿verdad? Y tiene importancia hidrológica este humedal porque está constituido por 3 cuencas internacionales, entre las que se destacan el río San Pedro, Chocó y el río Escondido. Entonces, es de gran importancia. Veamos otro, el Manchón Huachumal en San Marcos. Pues aquí ya estamos para el área de Occidente, ¿verdad? Allá San Marcos, también de gran importancia. Veamos el refugio de vida silvestre Bocas del Polochic en Izabal. En el lago de Izabal, pues ahí vemos nosotros que está este importante humedal. Refugio de vida silvestre Punta de Manabique en Izabal. Refugio de vida silvestre. Miren, allí pues encontramos que hay abundantes especies de aves y poblaciones importantes, tanto de mamíferos como reptiles, anfibios y peces. El Polochic pues cuenta con poblaciones de otros grupos de fauna. En el refugio se reporta mayor población del manatí, ahí en las bocas del Polochic. Bueno, este refugio de vida silvestre habitan al menos 250 especies residentes y migratorias, 39 especies de mamíferos, 138 especies de reptiles y más de 53 especies de peces. Y hay otro acá, Parque Nacional Yaxana-Cum Naranjo, en Petén. Esta área pues abarca un poquito más la de ya hacia Belice, ¿verdad? Parque Nacional La Laguna La Chua, en Alta Verapaz. También es otro humedal que está inscrito en la lista a nivel internacional. Bueno, vamos a ver acá el marco legal. Pues este artículo número 64 constitucional lo hemos venido leyendo, lo hemos venido mencionando y pues es de interés nacional. La Constitución política lo declara así, de interés nacional, la conservación, la protección y el mejoramiento del patrimonio natural de la nación. También la Ley de Áreas Protegidas, el decreto 4-89, establece en su capítulo 2, artículo 5, que es objeto del Estado asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. También alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. Defender y preservar el patrimonio nacional. Lograr la conservación de la diversidad biológica del país. A su vez, se toma como fundamento
el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, ratificada mediante la Ley 4-88 del Congreso de la República, y estipula que los países firmantes deberán elaborar y aplicar una planificación de forma que favorezca la conservación y el uso racional de los humedales. Y la recomendación 4.10 y la resolución 5.6 de la Conferencia de las Partes, que contiene las directrices para la aplicación del concepto de uso racional y en particular insta a los países a elaborar y aplicar políticas nacionales de humedales como paso importante para lograr el uso racional. Entonces, acá tenemos nosotros que a través de la Ley de Áreas Protegidas encontramos el desarrollo de la normativa interna que brinda la protección a estos recursos y que también va a ser para la aplicación de esta convención. Guatemala ratificó su adhesión a la convención el 26 de enero del año de 1988 a través del decreto 4-88 del Congreso de la República y se asignó al CONAP como la autoridad administrativa del mismo y como punto focal de la convención para el país. Entonces corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, dice, como esa autoridad administrativa para darle fluidez, para darle el cumplimiento a esta convención. El CONAP, en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas con competencia en el tema ambiental, está ejecutando diversas acciones para promover la conservación y el uso sostenible en el largo plazo de la diversidad biológica de importancia global a través del manejo efectivo y equitativo de las áreas protegidas y sitios Ramsar para mejorar y mantener los medios de vida de la población guatemalteca. Entonces, vemos nosotros que el CONAP pues tiene una gran responsabilidad de llevar a cabo todas esas políticas que se han dado a nivel internacional, pero que hay una obligación dentro del derecho interno de poder desarrollar y promover el desarrollo de nuestra diversidad biológica que tenemos aquí en Guatemala. Y de igual manera, pues, la responsabilidad que hemos visto también en la Constitución, que no solamente del Estado, sino que también de las municipalidades y de todos los habitantes. Y de esa cuenta, pues, las acciones que se están tomando en el país, pues, siempre van en cooperación, en coordinación, a través de los distintos ministerios aquí en Guatemala y especialmente que también las municipalidades se están uniendo. Por ejemplo, de la Mancomunidad para la protección de la cuenca del Motagua. Entonces, esto es importante porque de esta manera se le va a dar un mayor trato, se le va a buscar solución a la problemática. El Motagua, pues, la problemática que ha tenido es que ha tenido mucha contaminación, no solamente de los desechos sólidos, sino que también muchas veces se ha utilizado para como de las aguas negras, ¿verdad? Entonces ha sido una contaminación terrible y pues estamos dañando ahí las especies los pececitos que podrían estar viviendo ahí y en algunos tramos pues también se dice que hay pues hasta algunos reptiles ahí y es lamentable pues que día con día el deterioro es elevado, la contaminación es grande, pero tenemos instrumentos a nivel local que permiten encontrar
cómo poderlas trabajar y buscarle solución. Entonces, actualmente esta mancomunidad pues va a permitir buscarle solución a este problema de contaminación relacionado con el río Motagua. También quisiera yo recomendarle, esa es una recomendación, que usted pudiera ingresar ahí a la página del CONAP y poder pues descargar un manual que está ahí relacionado con esta convención y acerca de los humedales, ¿verdad? Ahí en la página del CONAP usted va a encontrar mayor información para enriquecer el conocimiento y además pues también tener ese material de consulta. Es importante que podamos tener el material. Seguramente usted más adelante en el desarrollo de su tesis va a necesitar información ambiental y pues aquí yo le estoy brindando algunos consejos para que usted no solamente se quede con lo de la convención, visite también la página de la convención, pero también pueda encontrar en la página del CONAP toda aquella información relacionada con los humedales. Ya casi estamos concluyendo la clase del día de hoy y pues yo quiero dejarle las preguntas de estudio de esta semana. Pregunta número 1 de la semana número 3. ¿Cuál es la fecha que se declaró Día Internacional de los Humedales? Entonces, ya lo mencioné en las diapositivas anteriores y ahí va a encontrar usted la fecha. También mencione 5. Hay 7 inscritos en Guatemala. Hay 192, aún no están inscritos, pero por lo menos mencione 5 humedales de Guatemala. Y por supuesto, pues también ahí en la convención usted va a encontrar, busque la definición de qué son humedales, qué son aves acuáticas. Y también le voy a pedir que mencione 2 instituciones que velan por el medio ambiente natural en Guatemala. Así que yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención que me han brindado el día de hoy y quiero instarlos a que ustedes puedan ocupar un tiempo dedicar un tiempo para poder darle lectura a este convenio. Solo mencioné algunos artículos importantes, ya lo indiqué, no es muy grande el articulado de esta convención, pero sí es importante también conocer la normativa interna. Dele lectura a la ley de áreas protegidas. Dele lectura, tómese un tiempo, yo le diría 30 minutos cada día o una hora, dependiendo el tiempo que usted tenga disponible. Así que muchas gracias por la atención el día de hoy. Yo espero tenerlos en la próxima sesión. No olvide que estoy en la mejor disposición de poder responder sus correos y que con mucho gusto yo le voy a dar respuesta a la inquietud o a la duda que usted